Estamos con Ricardo Jaén, hombre de la comunicación, politólogo, y bueno, que nos acompaña otra vez esta noche para charlar sobre eso. Está más o menos el disparador lanzado, digo. ¿Qué fue lo que dijo la sociedad este domingo y quién lo supo interpretar mejor? Bueno, la gente que estuvo haciendo el debate precedente, creo que cada uno desde su ángulo logró explicar muy bien, digamos, la visión de lo que ocurrió electoralmente. Lo que sería, digamos, por ahí interesante remarcar es que, bueno, yo últimamente, digamos, estoy haciendo como una mezcla, ¿no? Posiblemente como producto de mi edad. Y trato de analizar las cosas con un poco de historia como método y lo que decía mi abuela. Es una mezcla. Esa mezcla me da algunas cosas que, digamos, como resultado que en principio, si utilizo la historia como método, digo, el siglo XX en realidad empezó en 1918 cuando terminó la Primera Guerra, ¿no? Porque se discutieron las cosas del siglo XIX. Yo creo que el siglo XXI realmente está empezando entre el XV, podemos decir, entre el XV y el XVII. ¿Usted dice que comienza el siglo cuando llega Cambiemos? No, cuando llega una forma distinta de hacer política que la podemos ver en todo el mundo. ¿Y cuál es esa forma? Esa forma... ¿Cómo se puede categorizar o bueno, describir? básicamente, digamos, si en el siglo XX son los partidos políticos los ejes que llevan adelante la política, en el siglo XXI pareciera de que no es así, claramente, ¿sí? Los resultados electorales, en general, lo que demuestran, ¿sí?, es que los partidos políticos ya no tienen la injerencia, ¿sí?, que antes tenían, el peso, ¿sí? Y eso desde un lado, utilizando el método, digamos, de la historia como análisis. Ahora, si yo, por otro lado, digamos, uso lo que decía mi abuela, la pregunta es, hay varios, por ejemplo, candidatos que pareciera que no tienen al lado a alguien que los quiera. Es decir, alguien que les avise, viejo, vas a la muerte. Por ejemplo, ¿quién y en qué casos? Por ejemplo, Lustó. ¿Alguien podía dudar de que Carrió estaba en el mejor momento de su vida desde el punto de vista político? Nadie. Y más en Capital, ¿no? En Capital. Por eso digo, Lustó la va a enfrentar en Capital en el momento en que vos estás seguro, simplemente por observar, ¿sí?, de que va a ser su mejor... Lustó no se tendría que haber presentado directamente. Pero a ver, la política es como una mesa de póker, gana el que sabe pasar. Esto es sencillo, y acá en la provincia, lo decía mi abuela también. Bien. Entonces, eso, digamos, por un lado me sorprende. Otra cosa que decía mi abuela, cuando se pelean dos, no te metas en el medio. ¿Por qué? Massa. Porque salís mal parado. Massa. Massa no logra, digamos, dentro de la pelea que muy bien señalaron anteriormente, entrar precisamente en una pelea de perros. Es decir, en una pelea de perros salís mordido. No hay posibilidad. Podés llevar los mejores candidatos, las mejores propuestas, pero se están pegando del otro lado. ¿Quién te va a prestar atención? Hasta que esa pelea no se resuelva, no será tu turno. Pero obviamente podés cosechar a futuro. Bien, es muy bueno el análisis. Marcelo Miró, hombre que ha hecho encuestas, que trabaja con consultoras también. ¿La provincia se ha tornado impredecible para las encuestadoras? ¿Qué pasa? ¿O se hace todo muy mal y muy bien pago? No. Es cierto que cuando empezó la campaña había muchas encuestas a la carta, pero las consultoras más importantes estuvieron cerca y lo que sucede es que las consultoras más importantes no necesariamente publican. Así que a mí me parece que Isomonomías, hay 3 o 4 consultoras, ¿no? Elipsis, que estuvieron muy cerca y algunos casi exactos. Así que eso yo no pienso eso, ¿no? La provincia no se ha vuelto impredecible, al contrario. Es muy predecible, ha repetido exactamente la elección del 2015. ¿Sí? ¿Repitió? Exactamente. ¿En qué sentido? ¿Categorizándolo cómo? ¿O analizándolo bajo qué categorías? Bajo categorías. En la elección del 2015 nosotros, a pesar de que todo el mundo insistía en que había polarización, no había polarización. Un 30 y pico votó un conglomerado, otro 30 y pico votó otro conglomerado y un 20% votó otro espacio.
Y ahora sucedió lo mismo. El único cambio que hubo acá es que el 20% se dividió porque apareció otro candidato, Randazzo, que peleó el espacio que no quería votar ni a Cristina ni al gobierno. Ahora, el gobierno y Cristina estuvieron dentro de los parámetros de lo que sacaron en la elección anterior. Es decir, no hubo grandes cambios. No hubo ni una polarización descomunal. Acá lo que estábamos en discusión era, en primer lugar, si Cristina era una supercandidata y la derrota del 2015 había sido producto de Aníbal Fernández. Ahora ya sabemos que no era producto de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández fue un detalle más de un proceso de desgaste en el poder, pero que Cristina no era la supercandidata que iba a revertir eso. La segunda discusión era si Cambiemos, después de haber realizado el ajuste que había realizado, podía sostener la coalición electoral que lo había llevado al poder, y lo pudo hacer. Entonces, digamos, no estamos en una elección totalmente impredecible. Claro, pero no era difícil de pensar que Cambiemos con el ajuste iba a lograr sobrevivir. Digo, por lo menos se analiza con categorías racionales, y que a una persona que el viernes le llegó 4.000 pesos de gas vaya y vote a Cambiemos el domingo, parece raro. ¿Por qué ocurre? Bueno, si vos en la encuesta preguntás ¿por qué cree que tenemos la actual crisis económica que tenemos? Todavía sigue siendo más las personas que dicen que tenemos esta crisis económica por el gobierno de Cristina que por las medidas que tomó Cambiemos actualmente, aunque se va acercando. Claro. La cantidad de gente que dice que los problemas económicos que tiene actualmente es por las medidas que tomó Macri, se va acercando. Todavía es mayoritaria en las personas que contestan que es producto de la herencia que recibió Macri. Mientras esa sea la discusión, Cambiemos se va a mantener en un sector del electorado, si es que hay gente que sigue pensando eso, ¿no? Entonces, tampoco es tan sorpresivo esto. A mí lo que sí me parece es que la noticia acá es que Cambiemos se consolidó como una fuerza nacional. Esto sí es una noticia, que es una marca que supera a los componentes partidarios, porque es más que la UCR, ya es más que el PRO, cuando en la elección anterior no era así, y es más que sus tres pilares más importantes. Es decir, Cambiemos es Macri, pero Cambiemos no es Macri sin Vidal. Sí. Y Vidal y Macri no son Macri ni Vidal, no son Cambiemos sin Carrió, ¿no? Que son las tres patas que conforman... Y en cualquier momento entra Larreta también, ¿no? En ese, no sé si Larreta es un dirigente muy importante, a lo mejor te diría que está más cerca de entrar el gobernador de Jujuy. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, por la simbología de lo que significa en el proceso político de Cambiemos, ¿no? Está bien. Ricardo, ¿y qué dice la abuela y qué dice la historia para para octubre, digamos, si lo podemos trasladar un poquito más, digamos, ¿qué se podría llegar a esperar? Bien, suponemos, porque, digamos, déjame aclarar esto, porque, viste, se van como cambiando los roles, ¿no? A mí me gusta Marcelo porque Marcelo habla absolutamente de lo que sabe y de lo que, digamos, él estudia. Pero si no, en general, en la política, digamos, lo que se buscaban era, en principio, hechiceros que te dijeran qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Y que cuando, digamos, el hechicero empezó a errarle ya, digamos... En este caso las encuestas, ¿no? En general, ¿sí? Y entonces el tipo se empieza a reconvertir en... más que en hechicero de la tribu, en el consejo de ancianos, es decir, el tipo que aconseja. Digo, mi abuela, ¿qué diría? Y que difícilmente, digamos, en 2 meses las cosas cambien en una forma radical, con perdón de la palabra, también diría mi abuela, qué sé yo. Pero... a menos que ocurriera algún suceso que no fuera previsto, que no da la sensación. Pero, digamos, es como que no habría demasiado tiempo. Así que el escenario que se plantea es más o menos parecido, dice usted. Massa va a librar una lucha heroica tratando de retener, digamos, sus votos, y del otro lado intentarán, digamos, llevarse los votos de Massa. Está bien. Ricardo, gracias. Si no tiene nada para decirle a Marcelo, le voy a hacer la última. Y quiero preguntarte, Marcelo, ¿por qué los casi 20 de Massa del 2015 más los casi 5 de Margarita no se convirtieron en 25 de un país? Y yo pienso que, digamos, esta es una elección legislativa. La elección legislativa muchas veces le da oportunidad a esa gente de presentar de votar una opción sin poner en riesgo nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que Randazzo tenía un valor
tenía un valor importante, que apareció como un hacedor significativo en el gobierno de Cristina, y hay un sector del electorado que... ¿Se lo sacó a Massa? Nadie, no creo que le haya sacado un solo voto a Cristina. Digamos, el que va a votar a Cristina, la votó ya Cristina. Está bien. A mí me parece Así que la explicación estaría en la aparición de Randazzo, a la caída de cosas. Para mí la explicación está en dividir el voto que no quiere votar ni a Cambiemos, ni quiere votar a Cristina. Eso es así. Después, por supuesto que lo que viene es un poco más complejo, pero bueno, a mí me parece que lo que viene se va a resolver entre una parte del electorado muy pequeña, pero en el nivel de paridad es descomunal, Claro. que es el que no fue a votar, más todos los partidos que quedan vacantes. 300.000 votos dando vueltas quedaron que no van a llegar a las Exactamente. Entonces vamos a tener unos 500.000 votos nuevos, que esa es la disputa que viene, ¿no? Esa es la disputa que viene. Yo creo que no va a haber grandes cambios en la base electoral de cada espacio hasta ahora.